Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el arte y la cultura. Mi nombre es Alfredo Briceño. Y mi nombre es Romina Hernández. Ok, primero que nada, el arte es muy diferente a la cultura y esta tiene unas bases muy claras, porque el arte es todo lo que es actuación, música, entre otras cosas. A diferencia de la cultura, como pueden observar en las imágenes, se puede presenciar que la cultura, en cambio, es todo lo que muchas personas o nosotros conocemos en una ciudad o en una población, como por ejemplo el folclore, la vestimenta o también la comida típica de algún lugar. Exacto. Ok, en cuanto a similitudes, semejanzas, una es que el arte y la cultura siempre es utilizada para referirse a los productos artísticos, culturales, que de cierta forma definen los rasgos más importantes de una civilización. Así es, bueno, dentro de lo que es las semejanzas, cuando nosotros hablamos dentro de las semejanzas del arte, es que se refiere a las artes mayores, como por ejemplo la pintura, la escultura, la arquitectura, y cuando hablamos de las bellas artes, sobre la danza, la música y la literatura. Dentro de lo que es el concepto de cultura, como les había mencionado antes, cuando se refiere a las actividades humanas, puede ser lo que es la gastronomía, el folclore, tradiciones culturales, modas, etc. Ok, ahora hablamos sobre la cultura como un derecho humano. La cultura podría decirse que desde hace unas décadas se viene gestando un nuevo paradigma de la cultura que de cierta forma lo situaría en un lugar, al menos desde la teoría. Entonces es fundamental respecto con los derechos humanos. Es por eso que destacamos solo aquellos que resultan fundamentales, por decirlo de alguna forma, al momento de hablar de la cultura como derecho humano. Si observamos que el derecho internacional en materia de derechos humanos, comprobamos que la cultura como derecho ha sido declarada tanto a nivel universal como regional. A nivel universal está consignada en el artículo 27, donde dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de una comunidad, también a gozar de las artes y también a participar en el progreso científico de algún material. También nos habla que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razones de producciones científicas, literarias o artísticas que sea de dicha autoría. Bueno, que además iba a acotar que es importante porque no solamente que entra como derecho humano, sino que esto le garantiza a las diferentes naciones o pueblos que están comenzando por primera vez a el derecho a su cultura, el derecho a su lengua nativa como tal, no solamente a las que existen actualmente sin distinción de raza, de sexo, etc. Entonces, de verdad que es importante desde ese punto de vista. Luego nosotros vamos a hablar sobre lo que es la cultura y la sociedad. Y nosotros cuando nos referimos a este punto como tal es cómo se ha integrado la cultura y la sociedad al mismo tiempo. Se puede observar en las imágenes cómo el mariachi o el ir vestido de alguna forma determinada o algún traje típico marca muchísimo sobre la cultura de un lugar y eso va a marcar la sociedad dentro de ese lugar como tal. Si nosotros nos vamos, digamos, años atrás sobre cómo comenzó esto, podemos decir que Parsons y Shields fueron quienes crearon la teoría de la cultura, pero al mismo tiempo crearon lo que fue la teoría de la sociedad. Y bueno, son años después cuando ellos tratan de unir con estas teorías cómo influye dentro de lo que es el mundo y de qué manera nosotros nos integramos y somos parte de él. Sí, bueno, es así, como lo dice mi compañero Alfredo. Y bueno, siempre la cultura define una sociedad como tal. Y bueno, es importante también que exista, porque es un derecho que todos tenemos y que de cierta forma nos define como persona, como sociedad. Bueno, no sé, algo más que quiera contar mi compañero Alfredo. No, bueno, eso como tal porque es importante saber la diferencia entre lo que es cultura, lo que es la sociedad o también lo que mencionamos al principio, que arte no tiene nada que ver con cultura en cuanto a definición porque siempre lo tienden a confundir. Exacto. Pero que están muy relacionados, eso sí. Y bueno, esto fue toda nuestra exposición, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.